Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a resolver algunos problemas que son aplicaciones de las derivadas y también una interpretación si alcanza el tiempo, ¿ya? Estos ejercicios son de exámenes de mesa del ingeniero Edmundo Díaz, que los he sacado de unas fotocopias del año pasado. Y bueno, les puede servir para que ustedes puedan practicar y tener una idea de cómo van a ser más o menos los ejercicios. También les había mandado ya algunos otros modelos de exámenes de mesa y ya habíamos resuelto algunos otros ejercicios. Y también les había mandado otros videos con los cuales ustedes pueden seguir estudiando, ¿no? Ya su examen va a ser esta semana, entonces queda poco tiempo para estudiar. Iniciamos entonces desde este primer ejercicio que dice, si P igual a 5 menos 0,001x es la ecuación de demanda por un producto alimenticio y la función de costo es C igual 2800 más x. 1.1, determinar la cantidad que maximice la utilidad. 1.2, determinar la utilidad máxima. Cuando ustedes lean esta palabra, que la vamos a subrayar, que es maximizar o minimizar, se refiere directamente a aplicaciones de derivadas y lo que debemos hacer es sacar la primera derivada. Pero primera derivada ¿de qué? Aquí te lo dice, de la utilidad. Entonces debemos recordar qué es la utilidad. Entonces empezamos con nuestra solución. Vamos a ir un poco más abajo. Y aquí le pondré solución a este primer ejercicio. Empezamos con el número 1. El 1.1 para ser más exactos. Estamos ya iniciando con el 1.1 y nos pide que debemos maximizar la utilidad. Entonces simplemente debemos recordar que la utilidad es igual a los ingresos menos los egresos. Los egresos que algunos le llaman gastos, algunos otros le llaman costos, ¿ya? Cuando lean el problema, si les habla de gastos o si les habla de costos, se refiere a egresos, a una salida de dinero. Cuando tú compras algo, entonces el dinero sale de tu billetera, sale de tu cuenta bancaria, sale de tu bolsillo, ¿no? Es un egreso de dinero. Y cuando vendes algo, algún producto o ofreces tu servicio y recibes cierto dinero por ese servicio, por ese producto, se le llama ingreso. Entonces, la utilidad es simplemente restar el ingreso menos el egreso. A la utilidad también algunos le llaman beneficio, entonces no hay ningún problema con los nombres, la cosa es que tú te des cuenta que eso se trata simplemente de una resta. ¿Y qué serán los ingresos? Aquí vamos a recordar también qué son los ingresos. Los ingresos son iguales a el precio de venta, en este caso, si vas a vender algún producto, precio de venta multiplicado por la cantidad. Sea lo que sea que se esté vendiendo, algún producto o algún servicio también, se le da un precio de venta, ¿no? A esa cantidad que estás vendiendo. Y aparte los egresos, estos egresos, llamados también costos, algunos le llaman costo, otros le llaman gasto. Eso es igual a una suma. Hay una suma del costo variable, aquí le vamos a anotar así, tal como se lee, sin abreviaciones. Costo variable más el costo fijo. ¿Ya? Entonces solamente necesitamos recordarnos de eso, esos pequeños conceptos, estas pequeñas fórmulas y luego recién vamos a empezar a resolver el 1.1. Con estos datos tenemos una ecuación. Esta es la ecuación de la demanda, nos dice. P igual a 5 menos 0,001x. Entonces yo lo voy a traer aquí a esa ecuación y la copio, ahí está. Y también tenemos otra ecuación que es la del costo. Aquí está la ecuación del costo. C igual 2800 más X. También lo voy a copiar a este ladito. Ahí está el precio y el costo. ¿Qué nos pide hacer? Nos pide hallar o determinar la cantidad que maximice la utilidad.
Entonces tenemos que formar la utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Ahí lo hemos escrito en palabras. La utilidad es igual al ingreso menos los ingresos menos los egresos. Entonces aquí vamos a abreviar directamente, le pondré una U de utilidad y esto será igual ingresos. También lo hemos anotado ahí con palabras, precio de venta por cantidad. Tenemos una ecuación, esta ecuación que dice que es la ecuación de la demanda. Esta ecuación de la demanda. Esta es la ecuación de la demanda. Cuando resolvemos problemas orientados o enfocados a la economía, se habla de precios y se habla de cantidades. Generalmente los precios están representados con una P y las cantidades están representadas con una X o también con una Q. Como ven, aquí la P está despejada. Entonces, esa ecuación representa al precio. Y tal como nos dice aquí en palabras, ingresos igual precio de venta por cantidad, entonces anotemos el precio. El precio es 5 menos 0,001X. Ese es el precio. Pero tenemos que multiplicarlo por la cantidad. ¿Cuál es la cantidad? Generalmente la cantidad se representa con la variable X. Entonces, le multiplicas con X. Precio por cantidad. Ahí tenemos el ingreso. Y tendríamos que restarle ahora los egresos, es decir, los costos. Y tenemos la ecuación del costo. Le voy a poner dentro de paréntesis y anotaremos 2.800 más X y cerramos el paréntesis. Ahí está nuestra utilidad. Solamente teníamos que formular esa ecuación y luego empezamos a derivar, ¿ya? Pero vemos que tenemos algunas operaciones que realizar todavía. Esta X se va a multiplicar con este 5 y también se va a multiplicar con 0,001X. Entonces, al hacer esa multiplicación, la utilidad sería igual a 5X menos 0,001X elevado al cuadrado. Y este negativo que está dentro del paréntesis le cambia de signo a los dos términos y sería menos 2.800 menos X. 5X menos X sería simplemente restar, pero vamos a ordenar. Si ustedes se fijan, tenemos una variable cuadrática, es decir, X al cuadrado. Que eso esté en primer lugar. Esto sería igual a menos 0,001X elevado al cuadrado más 4X menos 2.800. Esa es nuestra función o ecuación de utilidad. Esta ecuación de utilidad la tenemos que derivar para poder obtener una cantidad máxima, para poder obtener una utilidad máxima, tal como decía el problema, ¿no? Vamos aquí. Determinar la cantidad que maximice la utilidad. Si les habla de maximizar o si les habla de minimizar, inmediatamente ustedes tienen que pensar en la primera derivada. Entonces, a la derivada generalmente se le pone una comilla. Ahí tendríamos U'. Esa es la primera derivada. Para derivar, recuerden que el exponente de la variable viene a multiplicarse con el coeficiente. Multiplicaríamos menos 0,001 por 2, resultado menos 0,002x. Y el exponente disminuye en 1. 2 menos 1, 1. Entonces, ya no se le pone ningún exponente a la x. No es necesario poner un 1 ahí arriba como exponente. Se sobreentiende que es 1. Bueno, después tenemos que derivar 4x. La derivada de 4x sería simplemente 4. Y la derivada de menos 2.800, como es una constante, la derivada de toda constante es 0, entonces tampoco sería necesario ponerle ahí menos 0, ¿no? Una vez que se ha obtenido la primera derivada, esta primera derivada tienes que igualarla a 0. Copias menos 0,002x más 4 y lo igualas a 0. Luego tienes que despejar la variable. La única variable que está ahí presente es la X. Despejas esa variable y ya tendremos una idea de cuánto tendría que ser la cantidad para que se pueda obtener una utilidad máxima. Entonces, menos 0,002X sería igual a menos 4, ¿no? Y como en ambos lados tenemos signos negativos, inmediatamente esto se vuelve positivo, ¿no? Porque si mandas a dividir al otro lado, el menos 0,002, negativo entre negativo se vuelve positivo, ¿no?
Así que directamente lo podemos eliminar ahí esos signos. Y al despejar, x sería igual a 4 dividido entre 0,002 y x sería igual a, bueno, a ver, vamos a sacar esa división. Y eso sale 2000. X es igual a 2000. Tenemos ya un valor de X, entonces ustedes pueden ponerlo como resultado, como respuesta en un recuadro y así resalta un poco mejor su resultado, ¿no? Si tienen alguna duda de la explicación que esté haciendo, pueden hacerlo por mensajes aquí en el chat y así puedo volver a explicar alguna parte que no se haya entendido. Bueno, estas son clases para el examen de mesa, ¿ya? Son clases de preparación para el examen de mesa. Estamos haciendo derivadas y aplicaciones de las derivadas. Son varios ejercicios, unos 4. Espero que podamos terminar esos 4 en esta clase. Y bueno, ¿cómo saber realmente si esta cantidad que hemos obtenido, 2000, realmente va a maximizar a nuestra utilidad? ¿Cómo saberlo? Se puede verificar. ¿Y cómo se verifica? Utilizando la segunda derivada. Entonces vamos a volver a derivar a esta utilidad. Ponemos U y le pondremos 2 comillas. Sería U2'. Esa es la segunda derivada. Entonces esto sería igual a ¿cuánto? ¿De dónde continúa esta segunda derivada? De la primera. Ahí teníamos la primera derivada. De la primera continúa la segunda. Entonces, derivamos menos 0,002x. La derivada de eso es únicamente menos 0,002. Esa es la segunda derivada. Cuando tu segunda derivada te sale negativo, es decir, menor que 0, se trata de un máximo. Entonces, con eso hemos verificado que realmente la utilidad se está maximizando. Y entonces el resultado de x igual a 2000 está correcto, ¿no? Ya hemos resuelto el 1.1. Vámonos al 1.2. Dice, determine la utilidad máxima. En el 1.2 solamente tenemos que reemplazar. Aquí le anotaré 1.2 y diremos reemplazando el valor de x, lo voy a poner entre comillas, el valor de x lo vamos a reemplazar en la función o ecuación de la utilidad, es decir, en u. Lo vamos a reemplazar en u. De todos modos, voy a volver a copiar esta función de la utilidad que está aquí. Cuando ya la teníamos expresada como ecuación de segundo grado, aquí está. Todo esto lo voy a seleccionar y lo vamos a traer aquí. Listo. Bueno, vamos a borrar estas flechitas de color celeste. Ahí está nuestra función de utilidad. En esta función de utilidad vamos a reemplazar el valor de x y entonces esta sería nuestra utilidad máxima. Ahí le puedes poner Umax como abreviado, ¿no? Utilidad máxima sería igual a menos 0,001 multiplicado por 2000, esto elevado al cuadrado, más 4 multiplicado por 2000 y menos 2800. Luego te ayudas con la calculadora, está permitido el uso de calculadoras, puedes utilizar tu calculadora y así obtienes el resultado más directo, ¿ya? Hagamos eso, a ver, aquí voy a utilizar yo una calculadora, es la que generalmente utiliza, he visto que una mayoría utiliza esta calculadora, entonces vamos a reemplazar nuestros datos. Menos 0,001 multiplicado por 2000. Este 2000 está elevado al cuadrado, más 4 multiplicado también por 2000. Cerramos paréntesis, menos 2800. Y ahí está nuestra utilidad máxima, 1200, ¿no? Anotamos ese resultado aquí. La utilidad máxima es 1200. ¿En qué unidades estará medido? ¿En dólares, en euros? Volvemos al problema para ver si es que tiene alguna unidad monetaria con la cual se está midiendo. Y al parecer no tenemos unidades monetarias ahí. Entonces no le ponemos nada, ahí tenemos nuestros 1200. Y también le pueden poner dentro de un recuadro para que resalte un poco más la respuesta. Ahí está la utilidad máxima. Vamos con el siguiente, pero si hay alguna duda me dicen, yo les vuelvo a explicar la parte que no hayan entendido.
¿Ya? Vamos al número 2 ahora. Dice, una ingeniera vende todas las unidades que produce a $4 cada una. El costo total por producir X unidades está dado en dólares. Por C igual a 50 más 1,3x más 0,001x al cuadrado. 2.2 determine X que maximice la utilidad. 2.1 era eso. 2.2 determine la máxima utilidad. Muy similar al anterior problema, ¿no? Habla de maximizar. Entonces ya ni bien tú leas esta palabra maximizar o minimizar, tienes que derivar, tienes que aplicar la primera derivada. Bueno, vamos a ir copiando estos datos que tenemos aquí para empezar a resolver el 2.2. Aquí le pondré 2.2 o 2.1, perdón. Empezamos con 2.1. Determine X que maximice la utilidad. Los datos que nos dan en este problema son primeramente un precio. Dice que vende las unidades, todas las unidades que produce a $4. Entonces anotemos eso, es P. Aquí pondremos P de precio. P es igual a $4. Ese precio es el precio de venta, ¿ya? Aquí por si acaso le vamos a poner, para identificar un poquito más y no confundirnos, le vamos a poner precio de venta ahí. Y esto es igual a 4. Subimos para ver qué otros datos tenemos. Dice, el costo total por producir X unidades está dado en dólares por... Y tenemos una ecuación. Esta es la ecuación del costo total. Eso lo voy a copiar y nos venimos aquí abajo. Es otro dato que se nos proporciona en el problema, el costo total. Y en base a estos dos únicos datos, tenemos que nosotros maximizar la utilidad. Ya habíamos anotado en el 1.1 qué es la utilidad. De nuevo lo vamos a anotar aquí, por si acaso, si alguno se ha conectado un poquito tarde. La utilidad es igual a los ingresos menos los egresos. Y los egresos pueden ser llamados gastos o también pueden ser llamados costos, ¿ya? En este caso está hablando de un costo total, ¿no? Está hablando de costos. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente es reemplazar en esta pequeña ecuación de la utilidad, que es simplemente una resta. No tenemos los ingresos. Pareciera que no tuviésemos los ingresos, pero también hace un momento les dije que los ingresos eran igual al precio de venta multiplicado por la cantidad. Entonces, ¿a qué es igual los ingresos? Ahí tenemos un precio de venta que es 4. Y la cantidad les dije que generalmente se representa por dos variables. Eso también lo anotaremos aquí ya, por si acaso. La cantidad se representa generalmente por dos variables. ¿Cuáles son esas variables? Dos puntos le pondré ahí, que pueden ser la X, lo voy a poner entre comillas, o puede ser también la Q, ¿ya? A veces les dan la variable X y a veces la variable Q. En este caso vemos que en nuestra ecuación del costo tenemos X, por tanto es de suponerse que la cantidad está representada por la variable X. Entonces ya sabemos cuánto es el ingreso, ¿no? Sería 4X. 4 es el precio de venta, le multiplicamos por la cantidad, que es X, entonces tenemos 4X. Y el costo total o egreso total es esa ecuación de C. Simplemente nos quedaría reemplazar y decir que la utilidad, vamos a abreviar, es igual al ingreso. ¿Qué es el ingreso? 4X. Precio por cantidad, 4X. Menos el costo o el egreso.
Le pongo en paréntesis la ecuación del costo, 50 más 1,3x más 0,001x elevado al cuadrado, cerramos paréntesis, y ahí está nuestra ecuación de la utilidad. Como nos pide hallar un valor x, determinar x, nos dice. Nos está pidiendo cuánto es la cantidad que podrá maximizar a la utilidad. Ni bien leas esa palabra de maximizar, tienes que derivar tu función, esta función de utilidad. Le vamos a poner ahí una comilla. U', esa es la primera derivada. Y empezamos a derivar. Pero antes de derivar, si se puede sumar o restar algunos términos semejantes, lo hacen. La utilidad sería igual a 4x menos 50 menos 1,3x menos 0,001x elevado al cuadrado. Y ahí vemos que tenemos dos términos semejantes, ¿no? Vamos a restar 4 menos 1,3 y nos da como resultado 2,7. Pero lo vamos a ordenar. Si ustedes se fijan, tenemos nuevamente una ecuación de segundo grado. Primero la ecuación cuadrática, menos 0,001x elevado al cuadrado. Después la variable lineal, que sería más 2,7x. Es la resta de 4x menos 1,3x. Y al último, el término independiente, que sería 50, menos 50. Ahí está nuestra utilidad ordenada y expresada como una ecuación de segundo grado. A esta función o a esta ecuación de la utilidad tenemos que derivarlo, por eso le pueden poner aquí una comilla que es U', es la primera derivada de la utilidad, que sería igual a lo mismo que hace un rato. El exponente al derivar baja a multiplicarse con el coeficiente, entonces tendríamos menos 0,002x y derivada de 2,7x sería únicamente 2,7. Derivada de menos 50 es 0. Aquí ya no tiene sentido que le pongamos menos 0, ¿no? Esta primera derivada de la utilidad tenemos que igualarla a 0. Siempre que te diga maximizar o te diga minimizar, lo que tienes que hacer es igualar a 0 la primera derivada. Y luego de igualar a 0 esa primera derivada, tienes que despejar la variable que tienes presente en esa ecuación. Entonces, igualando a 0, menos 0,002x más 2,7 lo igualamos a 0 y despejamos x. Menos 0,002x sería igual a menos 2,7. Como en ambos términos, a la izquierda y a la derecha, tenemos signos negativos, directamente los vuelves positivos, ¿no? Negativo entre negativo da positivo. Y luego mandas a dividir el 0,002. X sería igual a 2,7, esto dividido entre 0,002. Y veamos cuánto obtenemos de esa división. 2,7 dividido entre 0,002. Nos da como resultado 1350. Entonces, X es igual a 1350. ¿Listo? Vamos a encerrarlo en un recuadro también para resaltar nuestro resultado. ¿Qué es esta X? Es la cantidad que puede maximizar nuestra utilidad. ¿Cómo estar seguros que realmente esta cantidad va a maximizar nuestra utilidad? Utilizamos la segunda derivada de la utilidad, es decir, U2'. ¿De dónde viene esto? De la primera. Continúa de la primera, como hace rato, idéntico, ¿no? Al anterior problema. Esto sería igual. Derivada de menos 0,002x es solamente menos 0,002. Y derivada de 2,7 es 0, porque se trata de una constante. Lo único que nos queda aquí es menos 0,002. Es un número negativo. Cuando tu segunda derivada es menor que 0, se trata de un máximo. Entonces, con eso podemos estar más seguros de que realmente con esta cantidad de 1350 se está realmente maximizando nuestra utilidad. Y ahí tenemos la respuesta del 2.1. Nos vamos a la siguiente. El 2.2. ¿Qué nos dice el 2.2? Determinar la máxima utilidad.
Entonces es similar al ejercicio 1, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Reemplazar esta cantidad que hemos obtenido de 1350, lo tenemos que reemplazar en la función de la utilidad. Entonces aquí pondremos 2.2. Esto sería 2.2. Y reemplazamos. Aquí vamos a escribir eso, reemplazando el valor de X, lo voy a poner entre comillas. También lo pueden poner con el mismo resultado que tienen. X igual a 1350. Lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación o función de la utilidad. Vamos a copiar esta ecuación que la teníamos aquí arriba. Todo esto, que es una ecuación de segundo grado, lo vamos a traer aquí. Ahí está nuestra función o ecuación de la utilidad. Y lo único que hacemos es reemplazar, en vez de X le ponemos 1350. La utilidad sería igual a menos 0,001 multiplicado por 1350, pero esto elevado al cuadrado, más 2,7 multiplicado por 1350 y luego le restamos con 50. Podemos utilizar la calculadora también, entonces vamos a anotar menos 0,001 por 1350, este 1350 está elevado al cuadrado, más 2,7 multiplicado por 1350, y por último tenemos que restarle 50, menos 50. Apretamos igual, y ahí tenemos nuestra utilidad máxima, que es 1772,50 centavos de dólar, ¿no? Anotemos eso aquí, 1772. La utilidad es igual a 1772,50 dólares. Entonces le pondremos ahí la unidad monetaria y también lo vamos a encerrar en un recuadro para que resalte un poco más nuestra respuesta. Ahí está. No es complicado, ¿no? ¿O les pareció complicado? Estas son las aplicaciones de las derivadas. Vámonos con el tercero. Hay un tercer ejercicio o problema que está aquí. Dice, la función de demanda para un producto está dado por X igual a 300,000 menos 75P, donde P es el precio por unidad y X es el número de pedidos. 3.1, determine el precio P y la cantidad X para que el ingreso total sea máximo. 3.2, determine el máximo ingreso total. Y 3.3, construya el gráfico. Bueno, el gráfico podría ser lo novedoso aquí. En los dos anteriores ejercicios no nos pedían gráfica. Aquí sí nos piden. Entonces vamos a ir copiando lo que nos proporciona este problema, ¿ya? Nos habla de una función. La función de demanda para un producto está dado por, nos dice. Lo que voy a hacer es copiar esta ecuación. Toda esta ecuación. X igual a 300,000 menos 75P. Lo voy a traer aquí abajo. Entonces así vamos a empezar con el 3.1. Le pondremos aquí 3.1. Ese es un dato que nos proporciona. Dice que P es el precio. Eso debe facilitarnos un poco más la comprensión de este problema. P es el precio. Ahí lo voy a subrayar. Precio por unidad y X es el número de pedidos, ¿no? Entonces, vamos a despejar P. ¿Por qué vamos a despejar P? Para tener la ecuación del precio. ¿Y para qué nos servirá esa ecuación del precio? Recuerden que si multiplicamos el precio, aquí lo habíamos escrito, miren, precio de venta por cantidad, ¿qué obtenemos? El ingreso. Si multiplicas el precio de venta por la cantidad, obtienes el ingreso. ¿Y qué nos pide en el 3.1? Nos pide determinar el precio P y la cantidad X para que el ingreso total sea máximo. Aquí no está hablando de utilidad. En el 1 y en el 2 nos hablaba de utilidad. Aquí nos está hablando específicamente del ingreso. Por eso es que necesitamos despejar P para tener la ecuación del precio y eso lo vamos a multiplicar por X y así tendremos nuestro ingreso.
Entonces hagamos eso, ¿ya? Vamos a despejar. De esta ecuación vamos a despejar P. Le pondremos despejando P. Le pondré entre comillas. Ese menos 75P lo mandas al otro lado de la ecuación y iría con positivo. 75P sería igual a 300.000. Y ese X lo mandas al otro lado de la ecuación con menos X, signo cambiado. Y luego el 75 irá al otro lado a dividir, ¿no? Y así tendríamos P igual a 300.000 dividido entre 75 menos X dividido entre 75 también. Los he dividido entre los dos términos. ¿Listo? Veamos si ese 300.000 nos da un número exacto. A ver, 300.000 dividido entre 75. 4.000. Mucho mejor. Números más pequeños. Entonces, P sería igual a 4.000 menos X sobre 75, que podríamos expresarlo también así, ¿no? 1 sobre 75 multiplicado por X. ¿Sí? Es solamente una manera de representarlo. No pasa nada si ustedes lo dejan igual así, menos X sobre 75. Esa es nuestra ecuación del precio. Ese es el precio. Y recuerden que el ingreso, entonces, a ver, a este ladito lo vamos a hacer. El ingreso lo voy a abreviar y le voy a poner una I, ingreso. Esto es igual al precio por la cantidad. Nuestro precio es 4.000 menos 1 sobre 75X y a esto tenemos que multiplicarlo por la cantidad. Aquí les había anotado algo que dice, la cantidad se representa generalmente por dos variables. Puede ser la X o puede ser la Q. Entonces vamos a multiplicar a este precio por la cantidad, es decir, lo multiplicamos por X. Multiplicando todo eso por X, simplemente esto ingresa a multiplicarse con el 4.000 y también ingresa a multiplicarse con menos 1 sobre 75X. Y aquí tendremos la función o ecuación del ingreso. Sería 4.000X menos 1 sobre 75X elevado al cuadrado. Listo, esa es nuestra función del ingreso. ¿Qué nos pide en el 3.1? Volvemos a leer la pregunta. Determine el precio y la cantidad X para que el ingreso total sea máximo. Ingreso total sea máximo. Ni bien veas o leas esta palabra, maximizar o minimizar, tienes que derivar la primera derivada. ¿De qué? Del ingreso ahora, ya no de la utilidad. Aquí no nos está hablando de utilidad, solo de ingreso. Entonces diremos Y', con una comilla, es la primera derivada del ingreso. Esto sería igual, derivada de 4.000X es únicamente 4.000, menos derivada de 1 sobre 75X al cuadrado. Este exponente, cuando tú derivas, baja a multiplicarse con el coeficiente. Entonces tendríamos 2 sobre 75 y aquí solamente X, porque disminuye en 1 el exponente, ¿no? Ahí está nuestra primera derivada. Esa primera derivada la tenemos que igualar a 0. Entonces, 4.000 menos 2 sobre 75X lo igualamos a 0. Y despejamos la variable X, es decir, menos 2 sobre 75X sería igual a menos 4.000. Como en ambos lados tenemos signos negativos, automáticamente estos los vuelves en positivos, porque negativo entre negativo nos da positivo, ¿no? Bueno, este 75 que está aquí dividiendo lo mandas a multiplicar con 4.000. Y el 2 luego irá a dividir, entonces vamos a hacer esto. X es igual a 75 multiplicado por 4.000 y dividido entre 2, ¿no? Incluso ahí podríamos sacar mitades, mitad de 2, 1, mitad de 4.000, 2.000 y multiplicamos 2.000 por 75, 150.000. Lo encierras en un recuadro aquí a nuestro resultado para que resalte un poco más. Listo. ¿Qué más nos pedía? El precio, ¿no? Pero antes ahí hagamos una pequeña pausa y nos ponemos a pensar y decir
¿Cómo estar seguros que con esta cantidad realmente vamos a tener un ingreso máximo? Aplicamos la segunda derivada. Entonces aquí vamos a continuar y diremos y 2', dos comillas, segunda derivada. Continuamos de la primera. Derivada de 4.000, 0, porque es una constante. Derivada de menos 2 sobre 75x es únicamente menos 2 sobre 75. Ese es un número negativo. Entonces, si es negativo, la segunda derivada se refiere a que es menor que 0. Cuando te sale negativo, esta segunda derivada es un máximo, ¿no? Ahí está. Con eso no podemos estar seguros de que realmente con esta cantidad de 150.000 podemos obtener un ingreso máximo. Ahora sí, recién hallemos el precio. ¿Cómo vamos a hallar el precio? Vamos a reemplazar. Reemplazando X igual a 150.000, lo vamos a reemplazar ¿dónde? En una ecuación que es la ecuación del precio, ¿no? ¿Dónde está nuestra ecuación del precio? Aquí le pondremos ecuación número 1. A esto le vamos a poner ecuación número 1. O también pueden decirle ecuación del precio. Todo esto es nuestra ecuación del precio. Ecuación del precio. Ahí tendríamos que reemplazarlo. Entonces yo lo voy a copiar. Eso lo voy a copiar. Venimos aquí abajo. Ahí está. Vamos a reemplazarlo en esta ecuación. Hemos dicho que es la ecuación número 1. Ahí lo reemplazamos y tendríamos P igual a 4.000 menos 1 sobre 75 multiplicado por 150.000. Listo. Entonces también con la ayuda de tu calculadora puedes obtener un resultado mucho más rápido, ¿no? A ver, vamos a anotar esos datos aquí. 4.000 menos una fracción, 1 sobre 75, y eso multiplicado por 150.000. Cerramos paréntesis, igual, 2.000. El precio es 2.000. Entonces le pondremos aquí P igual 2.000. ¿En qué está medido esto? En dólares nos decía, creo, ¿no? A ver, voy a subir. Está dado por X, donde P es el precio por unidad y X es el número de pedido. No nos dice qué unidad monetaria es. A veces lo anota, a veces dice dólares, a veces dice euros, o en este caso no dice nada. Entonces lo vamos a dejar así. P igual a 2.000. Y también lo encierras, lo vas a encerrar ahí, en un recuadro. Listo. ¿Qué más nos pedía aquí? Creo que hemos hecho el 3.1 y el 3.2. A ver. Ya, el 3.2 recién nos falta hacer. Determine el máximo ingreso total. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Reemplazar simplemente, ¿qué tenemos que reemplazar? La X, ¿no? Esta X que representa la cantidad en nuestra ecuación del ingreso, para así tener el ingreso máximo. Entonces diremos aquí 3.2, reemplazando el valor de X igual a 150.000, lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación del ingreso, que le podemos poner también un número. Le pondremos número 2. ¿Dónde está la ecuación del ingreso? Aquí. Ahí está la ecuación del ingreso. Entonces voy a volver a copiarlo a esta ecuación. La ecuación del ingreso, lo voy a copiar aquí abajo. Ahí está la ecuación del ingreso. Y esa era la ecuación 2, ¿no? Entonces le pondré el número aquí. Reemplazando en 2. Al reemplazarlo tendríamos el ingreso. ¿Qué ingreso? Ingreso máximo. Esto sería igual a 4.000 multiplicado por X, es decir, 150.000. Y esto menos 1 sobre 75 multiplicado por 150.000 elevado al cuadrado. Bueno, también nos ayudamos con la calculadora. Ahí vamos a anotar los valores que son 4.000 multiplicado por 150.000
esto elevado al cuadrado, menos 1 sobre 75, esto multiplicado por 150. Ah, no, este otro no estaba elevado al cuadrado, ¿no? Este de aquí no estaba elevado al cuadrado. El segundo sí. 150.000. Recién lo elevamos al cuadrado. Verificas que has anotado bien todos tus datos en la calculadora, apretas igual, y tenemos un número bastante grande, ¿no? Tenemos 300 millones, ¿sí? ¿Estamos bien? 300 millones. ¿Se imaginan ese ingreso en una empresa? Ingreso máximo. Igual 300 millones. ¿De qué? De dólares, de euros, ¿de qué será, no? No nos dice de qué es, pero es un número bastante grande. Bien, lo encierras también en un recuadro y ahí tienes el ingreso máximo. Listo, eso era todo. El 3.3 nos pide graficar. 3.3. A ver, volveremos a ver el 3.3. Construya el gráfico, ¿no? Ahí está. Como todo el problema habla del ingreso, es de suponerse que el gráfico que nos pide debe ser del ingreso, ¿no? Porque podría haber dicho, construya el gráfico de la ecuación de la demanda, podría habernos dicho. Entonces, en ese caso sería más específico y únicamente tendríamos que graficar esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación o función de la demanda, pero no nos especifica cuál. Por tanto, como todo el problema está hablando de ingreso, determine el precio, la cantidad para que el ingreso total sea máximo. El 3.2 dice determine el máximo ingreso. Es de suponerse que el 3.3 nos pide una gráfica del ingreso. Entonces vamos a graficar el ingreso. ¿Cómo se lo grafica? No tenemos que ser muy precisos en esto porque ya tenemos algunos datos que nos pueden facilitar la gráfica. Entonces vamos a poner nuestros ejes, el eje cartesiano. Aquí lo voy a poner. Ahí. A ver, vamos a cambiarle un poquito de color. Y ajustarlo un poquito. Esto van a ver ustedes que dependiendo de los números que tengan, tienen que tratar de adaptar su plano cartesiano para poder graficarlo un poco mejor. Entonces, aquí tenemos el eje vertical, ¿no? Ese es el eje de las ordenadas. Y aquí tenemos el eje horizontal. Ese es el eje de las abscisas. El eje horizontal es la X que representa la cantidad y el eje vertical es P, que representa el precio. Entonces, ¿cómo vamos a graficar nuestro ingreso? Vamos a traer esta ecuación del ingreso aquí más abajo. Eso lo vamos a traer un poquito más aquí para poder guiarnos un poco mejor con la gráfica. Primero, esto es una función cuadrática. ¿Recuerdas algunos conceptos básicos de la parábola? ¿Cómo saber si tu parábola se grafica de esta manera? Mira, si se grafica así o si se grafica así. ¿Cómo saberlo? Por el coeficiente de la variable cuadrática, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente de la variable cuadrática? Para empezar, una ecuación de segundo grado representa una parábola. Hay un modelo de una ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c. Y esto igual a 0. Ese es nuestro modelo de ecuación de segundo grado que representa a una parábola. Si la a, es decir, el coeficiente de la variable cuadrática, si esa a es mayor que 0, así se grafica la parábola hacia arriba. Y si ese coeficiente de la variable cuadrática es menor que 0, la parábola se grafica hacia abajo. Entonces, recordando un poco de esos conceptos de parábola, nos fijamos nuestra función del ingreso es una ecuación de una parábola, porque tenemos una variable cuadrática ahí. Y al ser una variable cuadrática, te fijas su coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente de x al cuadrado? Menos 1 sobre 75. Es negativo. Como es negativo, se va a graficar de esta manera, ¿no? Aquí lo voy a tiquear. Se graficará así. Entonces ya tienes tú una idea. Más o menos la gráfica estará así, algo así, ¿no? Más o menos. Ya tienes una idea de cómo va a ser tu gráfica. Pero para que sea un poquito más preciso esto,
Entonces te vas a guiar con las derivadas también. Cómo saber dónde tenemos que ubicar los puntos. Para empezar, ya hemos hallado el ingreso máximo. Ese ingreso máximo ya se lo ha hallado. Es 300 millones. Como es tan grande, no podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, son números grandes. Podemos hacer de 1 millón en 1 millón, ¿no? Podemos decir aquí, podríamos decir 100 millones, perdón, de 100 millones en 100 millones. 100 millones. Aquí pondremos 200 millones. Luego aquí 300 millones. ¿No? Ahí está, 300 millones. El punto más alto, más elevado de nuestra función. Y ahora tenemos también unos puntos en los cuales la parábola, si tú cuando lo graficas así, hay dos puntitos. Aquí hay un puntito, mira, lo estoy resaltando, y aquí hay otro puntito, que son los puntos que se cortan con el eje X. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el eje vertical, sus coordenadas del eje vertical valen 0, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si esto de aquí valiera en X, por decir, es una suposición nomás, 10.000, digamos. Si esa coordenada en X vale 10.000, ¿cuál es su coordenada de P? ¿Cuál es su coordenada del eje vertical? 0, ¿no? Eso sería 10.000, 0. Son las coordenadas de ese punto. Y también aquí vamos a suponer que ese punto que está a la izquierda, que es menos 5.000, digamos menos 5.000. Si eso vale en el eje X, ¿cuánto vale en el eje vertical? 0 también, ¿no? ¿Me entienden? Vale 0. Entonces, ¿cómo saber exactamente cuáles son esos valores de X? Con nuestra función del ingreso. Con eso podríamos saber. Decimos que si el ingreso es igual a 0, vamos a obtener las coordenadas de las abscisas, es decir, del eje X. Y así tendremos una mejor idea de por dónde va a ir nuestra parábola. No sé si me entendieron esta explicación. Si hay alguna duda, me dicen para que les vuelva a aclarar, ¿ya? Entonces, para graficar necesitamos las abscisas y diremos igualando el ingreso a 0. ¿Cuánto era nuestro ingreso? Aquí está nuestra ecuación del ingreso. Y como lo vamos a igualar a 0, borramos esto y aquí le ponemos 0 igual a toda esa ecuación. Lo ordenaremos. Todos esos términos lo enviaremos a la izquierda y van a cambiar de signo, ¿no? Sería 1 sobre 75x al cuadrado menos 4000x igual a 0. Podríamos factorizar x. Factorizando x tenemos 1 sobre 75x menos 4000. Y esto lo igualamos a 0 y tenemos dos valores. Uno que x es igual a 0 y el otro que es el paréntesis. 1 sobre 75x menos 4000 y esto lo igualas a 0. Ya tienes un valor de x. Oh, ya, muchas gracias por confirmar que se está entendiendo. Gracias. Continuamos entonces. Que a veces cuando no escriben ni dicen nada, uno no sabe si realmente le están entendiendo o no. Pero gracias por confirmar. Bien, estábamos tratando de hallar las coordenadas en el eje X, ¿no? Aquí ya tenemos una. X es 0, nos dice. Si X es 0, la coordenada del precio también es 0. Aquí, un ligero error, perdón. Esto no es P, perdón. Esto no es P, eso no es P. Estamos queriendo graficar la función del ingreso. Ustedes recuerdan que cuando tenían ecuaciones en el colegio, generalmente estaban representadas por 3 variables, ¿no? X, Y y Z. Y mucho más común solamente X y Y. Y tenían funciones despejadas o ecuaciones despejadas en las cuales la Y estaba despejada. Y vamos a poner aquí cualquier ecuación, 3x más 5x al cuadrado menos 30, por decir, es un ejemplo cualquiera.
Estas variables es las que utilizamos comúnmente. Aquí en cálculo o en economía o en microeconomía o en macroeconomía se utilizan otras variables, pero siempre tienes que tener presente que hay un eje vertical y hay un eje horizontal. El eje vertical representa en este caso, en nuestro ingreso, es la Y. El eje vertical es la Y. Queremos graficar la función o la ecuación del ingreso. Por tanto, esto no era P, esto era I. Aquí tenía que ponerle I, eso era I. ¿Ya? Con esa aclaración. Si le ponía ahí P, estaría suponiendo que estoy graficando la ecuación del precio, ¿no? La ecuación del precio, ¿dónde lo teníamos? Aquí, la ecuación del precio. Estaríamos suponiendo que estamos graficando eso, pero no era esa la finalidad del 3.3, ¿no? Nos pedía graficar el ingreso. Por eso lo he borrado la P y eso es I. Bien, entonces con esa aclaración ya tenemos un valor de X, el otro valor también lo hallaremos. Es decir, 1 sobre 75X, esto sería igual a 4.000. Y luego X sería igual a 4.000 por 75. Entonces X sería igual, vamos a hacer esa multiplicación, 4.000 multiplicado por 75. Ahí está. ¿Cuánto sale? 300.000. X es igual a 300.000. Listo. Estos dos puntos, estos dos valores de X, nos sirven para ubicarlo y posicionar mejor a nuestra gráfica. X0, ¿dónde X vale 0? Aquí, justo donde se intersectan los ejes. Ahí, ¿no? Y ahora necesitamos otro valor que es X 300.000. Iremos de 100.000 en 100.000. Aquí le pondré 100.000. Después le pondré aquí 200.000. Y finalmente, por aquí estará 300.000. Entonces, ahí está el otro puntito, ¿no? Dos puntitos. Listo. Otro punto es el punto más alto de la parábola. ¿Qué se llama ese punto más alto de la parábola? El vértice, ¿no? Y para graficar, necesitamos ese punto más alto, que ya lo hemos descubierto en un inciso anterior. ¿Dónde está? Ahí dice I máximo, el punto máximo. Entonces, eso es 300 millones. Ahí le pondremos aquí, a esta altura tendremos 300 millones. ¿Y cuánto vale su X de esos 300 millones? También ya lo sabemos. ¿Dónde está? 150.000, porque ya habíamos hallado en unos incisos anteriores. Ahí está, ¿no? X 150.000. Con 150.000 nosotros tenemos un ingreso máximo de 300 millones. Entonces, ¿dónde está 150.000? Entre 100.000 y 200.000. Estará aproximadamente por aquí. Le voy a poner aquí una línea, una rayita verde le voy a poner ahí, ¿ya? Se puede ver esa rayita verde. Eso es 150.000 en X, ¿no? Entonces tienes que juntar todos estas coordenadas. Aquí voy a hacerlo con algunas líneas segmentadas. Miren, en el 300 millones, ahí tenemos líneas segmentadas y también algunas líneas segmentadas en 150.000. ¿Se fijan? Ahí está. Bueno, me salió un poquito chueco. Ustedes háganlo con sus reglitas así, mucho mejor, ¿ya? Entonces pasamos por ahí y listo. Ahí está nuestro punto máximo. Ese es el punto máximo de la parábola. Como ya tienes una idea cómo va a ser tu gráfica, entonces tratas de hacer una parábola con esos tres puntitos. Y vamos a utilizar este color. Aquí trataré de hacerlo bien, ¿ya? No me salen bien a veces las gráficas. Ahí está, pasa por ahí y sigue bajando, ¿no? Nuestra parábola. Y lo mismo por aquí. Ver, por aquí. Y pasa por 300.000 y sigue bajando incluso. Esta es nuestra función o nuestra ecuación del ingreso. Entonces puedes anotarlo aquí, esto de aquí, ahí al ladito. Y también le cambias de color. Celeste también lo pongo. Listo. Ahí está nuestra gráfica, a grandes rasgos. Si quieres hacerlo muchísimo más detallado, entonces necesitas más puntos.
Aquí necesitarás un punto, aquí otro punto, aquí otro punto y así. Varios puntos, ¿te das cuenta? Y tu gráfica será muchísimo más precisa. ¿Cómo podemos obtener todos esos puntos? Con una tabla de valores. ¿Y cómo haces tu tabla de valores? Aquí lo vamos a anotar. Tabla de valores. Sabes que cuando usas una tabla de valores te sirve para graficar, ¿no? Entonces, generalmente ponían YX, ¿recuerdan? En el colegio, tabla de valores YX. Pero aquí no estamos utilizando la variable Y. ¿Qué variable estamos utilizando en vez de Y? I, de ingreso, ¿cierto? Entonces te das valores y tú dices, yo le voy a asignar, tú como estudiante, como persona que resuelve el examen, tú le asignas valores a X. Vamos a empezar desde cero, dice cero. Y como son números tan grandes, puedes ir de 50,000 en 50,000. Aquí pondrás 50,000, aquí pondrás 100,000, después 150,000, 200,000, 250,000, 300,000 y así puedes ponerle unos cuantos valores más. Y tienes que obtener para el valor de X, tienes que obtener su valor de Y, ¿no? O tal vez lo anotaban así. Creo que lo anotan de esta manera. Primero la X y después la Y o la Y. Así, ¿no? Así creo que se le anotaba en la escuela, en el colegio. Aquí en vez de X, de Y utilizamos la Y. Creo que así lo utilizan, ¿no? Bueno, ahí están nuestros valores que nosotros mismos le ponemos estos valores en X y tenemos que obtener los valores en Y. ¿Y cómo podríamos obtener estos valores? Puedes reemplazar en la función, en esta función de color celeste del ingreso, cuando X vale 0. Mira, aquí le voy a poner unas flechitas. Ahí le pones 0, aquí también le pones 0. ¿Y cuánto vale Y? 0. Cuando X vale ¿cuánto? 50,000. También ahí donde están las flechitas, le pones 50,000 y vas a obtener su I respectivo. Y todos esos puntitos los vas a tener para graficarlo más precisamente a esta función del ingreso. ¿Se entendió? Bueno, así nomás son los ejercicios, no son complicados, no tienen por qué asustarse en un examen de mesa. Y si su objetivo es aprobar, lo van a hacer simplemente repasando y estudiando todos estos ejercicios. A ver, veamos si nos alcanza tiempo. Yo creo que sí, espero que sí nos alcance tiempo para el ejercicio número 4. El número 4 nos dice interpretar la derivada de. A ver, vamos a tratar de hacerlo esto. El número 4. Lo voy a copiar y nos venimos hasta el final. Aquí, nos venimos aquí. Aquí está el 4. Interpretar la derivada. Ya está bien. Gracias. Gracias, Moisés, Evelyn, Daniela. Gracias por confirmar eso. Bueno, tenemos que derivar. Aquí entra en juego lo que son las fórmulas. Vamos a anotar aquí. Diremos fórmulas. Fórmulas de derivación. Necesitamos fórmulas de derivación. Tienen que aprender estas fórmulas. En los exámenes presenciales, cuando no había coronavirus, ni pandemia, ni cuarentena, tú estas fórmulas tenías que aprenderlas de memoria. Ahora el examen de mesa con el ingeniero Díaz, no sé cómo les vaya a tomar, si con cámara o sin cámara. Si les toma con cámara, no sé si han visto cómo han dado o se han enterado cómo han dado en el examen de ingreso de la Facultad de Tecnología. Con cámara era. Tenías que acomodar bien la cámara, cosa de que se te vea tu rostro y también tu mesa de trabajo. Entonces, por ejemplo, de mí no se ve la mesa de trabajo, ¿no? Pero tendría que verse. Ahí mi lápiz, mi borrador y también mi rostro. Entonces, la cámara tiene que estar bien acomodada. Y en este caso, con el ingeniero Díaz, no estoy seguro. Si es por Zoom,
yo creo que les va a decir que activen su cámara, ¿no? Él ya les dirá, está prohibido que uses formulario. Pregúntenle, pregúntenle. Están a tiempo de preguntarle todavía. No responde mensajes, creo. Sería bueno que le llamen y le digan, ¿sabe qué, ingeniero? Estoy en mesa, solamente quiero hacerle una consulta. ¿Vamos a poder utilizar formularios el día del examen de mesa o estará prohibido? Ya te dirá, ¿no? Eh, a ver, sí, estoy grabando esta clase, la estoy grabando. No se preocupen en sacar capturas ni nada. Lo estoy grabando y luego lo voy a subir para que puedan volver a verlo una, dos, tres veces, las veces que sea necesario para que sigan repasando, ¿ya? Entonces, simplemente atiendan. Bueno, entonces le preguntan ya al ingeniero si es que les deja usar formulario o no. Ojalá les deje. Así no se tienen que estar preocupando en memorizar. Pero también es muy bueno que tú lo aprendas. Si eres de ingeniería comercial, necesitas aprenderlo, aprender de memoria, porque en cálculo 2 vas a necesitar también. Entonces no vas a estar cada vez con tu formulario, a veces se nos pierde o se borra o algo, ¿no? Les voy a pasar el link del video. Les voy a pasar el link del video para que puedan verlo. Lo subo a YouTube. En YouTube tengo varios videos. A ver, les voy a mostrar algunos. Ustedes pueden ingresar a YouTube y está con mi nombre completo en YouTube. Dice Rolando Flores Aguilar. Y aquí tengo varios videos de matemática preuniversitaria que es para el examen de ingreso. Si tienen hermanos menores, primitos, sobrinitos que quieran dar su examen de ingreso, lamentablemente este año creo que no se ha dado a mediados de año, pero al año yo sí que seguramente que sí se va a dar. Entonces pueden estudiar también viendo estos videos que son puro exámenes de ingresos resueltos y explicados en video. Los he ido los he ido subiendo eh, cuando tenía tiempo libre, así iba haciendo algunos videos y los subía. Les puede servir bastante sin necesidad de que te inscribas a un instituto, estés pagando mensualidad, ¿no ve? Tú te consigues el banco de exámenes de ingreso y luego empiezas a resolver guiándote con estos videos. Yo pienso que te puede servir en algo, por lo menos. Y luego tengo videos de álgebra, es álgebra 1 nomás. Álgebra lineal no he subido nada. En ingeniería comercial y en ingeniería financiera llevan álgebra 2. Eso que ustedes le llaman álgebra lineal es álgebra 2. Directo les enseñan en el primer semestre. En cambio, en economía, contaduría y administración llevan álgebra 1. Eso es otra álgebra. Entonces ahí tengo videos de álgebra 1. Y aquí están videos de cálculo. Son listas de reproducciones. Y está aquí uno que dice examen de mesa del 2019 del ingeniero Díaz. Tú haces clic ahí y empiezo explicando algunos ejercicios también de exámenes de mesa del año pasado, del 2019. Ahí tenemos varios videos en la lista de reproducción. A la derecha están los videos también. Sería bueno que ustedes visiten estos videos y así también puedan estudiar, ¿no? También pueden suscribirse a este canal de YouTube, podríamos decir canal de YouTube, pero no sé si se le llame canal realmente, pero tiene la opción de que tú te suscribas y cuando yo voy subiendo algún nuevo video, automáticamente te notifica a tu celular o a tu computadora, te dice, se ha subido un nuevo video con el título y todo. También estoy subiendo ahora que tengo un poquito de tiempo libre videos de estadística 1 y de estadística 2 que también les puede servir. Cada fin de semana estoy subiendo un video de varios docentes. Crescencio Alba, Sandra Serpentegui, Félix Apaza, ¿quiénes más hay? Hay varios docentes, ¿no? Pero de los docentes de la facultad. Eso, ahí mismo le voy a subir el video, este video de esta clase. Aquí mismo lo voy a subir y les voy a pasar el link por si acaso. ¿Listo? Y bueno, también podrían compartirlo con sus compañeros. A veces no se entera, ¿no? Pueden mandarle igual el link a su compañero que esté estudiando para su examen de mesa o para el primer parcial también. Y así se difunde un poco más, ¿no? Entre uno y otro se van pasando los videos y así pueden ver más personas. Bueno, aquí estábamos en el 4, ejercicio 4. Nos pide interpretar la derivada y yo les estaba hablando de las fórmulas de derivación que tienen que aprenderlas si es posible de memoria. ¿Para qué necesitas las fórmulas de derivación? Para poder derivar. Primero tienes que fijarte en tu función. ¿Qué tienes en tu función?
Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una raíz cuadrada. Fx es igual a una raíz cuadrada. Entonces, automáticamente necesitas la fórmula de la derivada de una raíz cuadrada. Voy a poner aquí una función cualquiera que es igual a una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada tenemos otra función, una g le llamaré. Entonces, si queremos derivar, le pones f', es la primera derivada, y según la fórmula nos dice que debemos derivar lo que está dentro de la raíz cuadrada, esa g. Le pondré una comilla a la g. Derivamos a la g y esto se divide entre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de gx, tal como está sin derivar. Esa fórmula necesitamos. Entonces vamos a ponerle aquí como un puntito, como una viñeta. Y ahora también te fijas que tienes dentro de la raíz cuadrada. Tienes una e. Esa es una ecuación exponencial. Necesitas la fórmula de una derivada de una ecuación exponencial. Y en este caso de la e. Si tienes una e y esta e tiene como exponente otra función, ahí le pongo gx, entonces la derivada de la función es igual a la misma e con su mismo exponente, gx. A ver, esa g no se ve muy bien, creo. Gx. Pero aparte tienes que multiplicarle por la derivada de ese exponente, es decir, g. Le vamos a poner una comilla a la g. Es g', derivada de g. ¿Qué más tenemos ahí? Una de las funciones más utilizadas, que casi no es necesaria incluso de anotarla. Miren, tenemos 3x al cuadrado. Esto es una función polinómica o monómica también se le dice. Fx es igual a una x cualquiera que tiene como exponente una n. Una n puede ser cualquier número. Entonces, si queremos derivar a la función f', esto es igual, el exponente baja a multiplicarse, ¿no? Con la x y se resta en 1. Es lo que ya habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Y ahora, ¿qué más tenemos? Pasas, te fijas a lo siguiente que tienes y tenemos un logaritmo natural. Entonces necesitas la fórmula del logaritmo natural. Aquí vamos a anotar fx igual a logaritmo natural y que nuestro argumento del logaritmo natural sea otra función. Aquí le pondré gx. Ese es el argumento, por eso le pongo dentro de corchetes. Entonces, si vamos a derivar esta función, le ponemos f'. Esto es igual a la derivada del argumento del logaritmo natural. Por eso, si se fijan, esa g tiene una comilla, g', sobre el mismo argumento sin derivar. Ahí está nuestra fórmula de la derivada de un logaritmo natural. Luego, ¿qué tenemos? Si ustedes observan aquí, le voy a encerrar de color verde. A esto lo voy a encerrar de color verde, miren, ahí está. Eso de ahí es una división, ¿cierto? Numerador, denominador, es una división. Entonces necesitas la fórmula de la derivada de una división. Entonces anotaremos eso aquí. Vamos a anotarlo. Otra viñeta le voy a poner. Fx es igual a una función g dividido entre otra función h, le llamaré. Esto entonces, su derivada de la función, le ponemos f', es igual a la derivada del numerador, es decir, g, le pones una comilla, multiplicado por el denominador sin derivar, h, menos ahora, el numerador sin derivar, multiplicado por la derivada del denominador, es decir, h'. Ahí está. Y todo esto dividido entre el denominador, pero elevado al cuadrado, es decir, h, pero esto elevado al cuadrado. Le puedes poner ahí el cuadrado, o también si quieres le pones unos corchetes. Aquí le pones corchete y todo esto elevado al cuadrado. Esas fórmulas necesitamos. Miren cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fórmulas que necesitas. Entonces, tú ves la función que quieres derivar y de inmediato tienes que identificar qué fórmulas necesitas para poder aplicarlas en esta derivada.
Por eso es muy recomendable que lo sepas de memoria si es posible. Y si no, y si te permite utilizar el formulario en tu examen, por lo menos poder identificar rápido. Ah, aquí hay una raíz cuadrada. ¿Dónde está mi formulario? Aquí está. Le pones una marca. Aquí hay un logaritmo. ¿Dónde está mi formulario? Le pones una marca y así más rápido te vas a poder ayudar con el formulario para poder resolver esta derivada. Bueno, entonces empecemos a derivar. Aquí le pondremos f'. Primera derivada de la función es igual. Una raíz cuadrada. Raíz cuadrada, entonces utilizamos la fórmula de la raíz cuadrada que está aquí. Aquí le pondré la primera fórmula que necesitamos. Nos pide que derivemos lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar eso que está dentro de la raíz cuadrada, e elevado a la x al cuadrado menos 1 más 3x al cuadrado. Le voy a poner dentro de paréntesis y le pondré una comilla por encima, una prima, para identificar que todavía nos falta derivar eso. En el denominador, ¿qué es lo que tenemos que anotar? Aquí en el denominador, según la fórmula, tenemos que poner 2 raíz cuadrada, aquí 2 raíz cuadrada, y dentro de la raíz cuadrada sigue lo mismo. E a la x al cuadrado menos 1 más 3x al cuadrado. ¿Listo? Ya hemos utilizado nuestra primera derivada, ¿no? Luego, después de esta raíz cuadrada tenemos una división. Primero está la división. Entonces utilicemos la fórmula de la división que está aquí. Le voy a poner una flecha. Logaritmo natural. Entonces vamos por pasos, no nos adelantemos y diremos más. Como tengo una división, necesito la fórmula de la división. ¿Y qué me dice esta fórmula? Que primero tengo que derivar el numerador. ¿Qué es el numerador? Logaritmo natural de 2x al cubo. 2x al cubo menos 1. Ahí está. Entonces le voy a poner aquí corchete y le pondré una comilla, ahí prima. Derivada del logaritmo nos falta. Multiplicado esto por el denominador sin derivar. El denominador es x a la cuarta, ¿listo? Menos, ahora el numerador sin derivar, es decir, logaritmo natural de 2x al cubo menos 1, multiplicado por la derivada del denominador. El denominador es x a la cuarta, eso ya lo puedes derivar rápidamente, ¿no? Multiplicado por 4x elevado al cubo, ¿cierto? Disminuye en 1 el exponente. Y todo esto dividido entre el denominador, todo esto entre el denominador, pero elevado al cuadrado. ¿Cuál es el denominador? X a la cuarta. Ese x a la cuarta lo tienes que elevar al cuadrado, tal como dice la fórmula. Y si lo elevas al cuadrado sería x elevado a la octava, ¿no? 4 por 2, 8. Ahí está, estamos yendo paso por paso para que se entienda bien. Entonces, nuestra derivada de la función sería igual a la derivada de ese paréntesis. A ver, primero veamos si me faltaba algo más. Nada más, solo esa suma. La raíz cuadrada más la fracción. Ahora sí, nos introducimos dentro del paréntesis. ¿Qué tenemos dentro del paréntesis para poder derivarlo? Tenemos una e elevado a la x al cuadrado menos 1. Entonces, utilizamos nuestra fórmula de esa función exponencial que era la segunda que habíamos anotado. Es decir, esta, le pongo una flechita celeste, ahí. Eso necesitamos utilizar. Nos dice que copiemos tal como está la e elevado a la x al cuadrado menos 1, ¿no? Ahí está, lo copiamos tal como está. Pero aparte que le tenemos que multiplicar por la derivada del exponente. El exponente de la e es x al cuadrado menos 1. Derivada de x al cuadrado sería 2x simplemente. Derivada de menos 1 es 0. Ya no hay necesidad de poner ese 0. Luego tenemos que sumarle más la derivada de 3x al cuadrado. Está dentro del paréntesis. 3x al cuadrado, derivada sería 6x simplemente, ¿no? Y listo, ya hemos derivado ese paréntesis. Ya no hay necesidad de poner esa comilla porque ya está derivado. Y esto tiene como denominador, aquí le pondremos el número 2 que se está multiplicando con la raíz cuadrada de e a la x al cuadrado menos 1 más 3x elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora tenemos que sumarle
Hay una fracción bastante larga. Aquí tenemos la línea de la fracción. Por encima de esa línea todavía tenemos que derivar algunas cosas. Entonces hagamos eso. Logaritmo natural. Ese corchete. Logaritmo natural de 2x al cubo menos 1 tenemos que derivar. Entonces vamos a ponerle aquí una flechita de color verde. Miren, aquí. Esa fórmula necesitamos usar. ¿Qué nos dice la fórmula? Si quieres derivar el logaritmo natural, primero deriva el argumento de ese logaritmo y dividirlo entre ese mismo argumento sin derivar. Aquí en este logaritmo, ¿cuál es el argumento? 2x al cubo menos 1. Derivamos el argumento. Sería 6x al cuadrado menos 0, ¿no? Derivada de menos 1 es 0. Y no es necesario anotar ese 0. Lo voy a borrar. Y a esto tenemos que dividirlo entre el mismo argumento sin derivar. 2x elevado al cubo menos 1. Listo, ya está derivado ese logaritmo natural. Eso aparte se está multiplicando por x elevado a la cuarta. No nos olvidemos de eso. Después se le está restando con el logaritmo natural de 2x elevado al cubo menos 1 y esto se está multiplicando con 4x elevado al cubo. Y en el denominador x elevado a la octava directo le podemos poner. Ya está derivado. Todo esto ya se ha derivado. Entonces, reemplazas el valor que te pide. Nos dice qué valor es en x igual a 1. Lo reemplazas. Pero en algunos casos a veces es necesario todavía hacer un poquito de álgebra de colegio, álgebra elemental, sacar mínimo común múltiplo, común denominador, multiplicar algunas cosas, simplificar otras cosas, factorizar algo. Entonces, eso también se puede hacer si es que te lo exige, si te lo exige realmente el docente. Por eso están a tiempo también de preguntar. Díganle, cuando hagamos una derivada, es necesario factorizar y hacer todo hasta el final y luego recién reemplazar el valor de x, pueden preguntarle, ¿no? Entonces, si les dice que sí, a repasar factorización, a repasar mínimo común múltiplo de fracciones y hacer todas esas operaciones más, ¿ya? Yo en este caso lo voy a dejar así, por el momento, lo voy a dejar así, ¿ya? Y voy a reemplazarlo directamente. Ya hemos derivado y reemplazamos. Y diremos reemplazando el valor de x, nos decía igual a 1, ¿no? Eso, ¿dónde tenemos que reemplazarlo? En la primera derivada de la función. Entonces, lo único que haces es ponerle 1 a todas las x que veas en esta función. Aquí pondremos primera derivada de la función, en vez de x le pongo 1, tenemos e elevado a la x al cuadrado menos 1. Eso sería 1 menos 1, ¿cierto? Multiplicado por 2x. 2 por 1 sigue siendo 2. Más 6 por x sigue siendo 6, porque x vale 1. Y en el denominador también reemplazamos en todas las x que veamos. Aquí tenemos un 2. Tenemos una raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada tenemos e elevado a la x al cuadrado. ¿Cuánto vale x? 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí tenemos 1 menos 1. Más 3x al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. 1 por 3 sigue siendo 3. Esto se está sumando con otra fracción. Aquí vamos a poner la línea de la fracción. Por encima de esa línea de la fracción tenemos 6. 6 por 1 al cuadrado sigue siendo 6. En el denominador de ese 6 tenemos 2. 2 por 1 al cubo sigue siendo 2 y nos falta restarle el 1. Aparte esto que se estaría multiplicando por 1. 1 a la cuarta sigue siendo 1 menos logaritmo natural de 2 por x al cubo sigue siendo 2. 2 menos 1 multiplicado por 4. 4 por x al cubo, es decir, 1 al cubo sigue siendo 1. 1 por 4 sigue siendo 4. Y en el denominador 1 a la octava sigue siendo 1, ¿no? Ahí está, lo hemos reemplazado. Ahora hagamos algunas operaciones aritméticas más. La derivada de la función cuando x es igual a 1 es igual a e elevado a la 0. 1 menos 1 es 0, multiplicado por 2 más 6. En el denominador lo que tenemos es 2 por raíz cuadrada. Aquí le pondremos 2, raíz cuadrada de e elevado a la 0 también,
más 3 más otra fracción. Encima de esa fracción lo que tenemos es todavía algunas operaciones, ¿no? A ver, esto déjenme acomodarlo bien. Ahí está. 6 sobre 2 menos 1 es 1. 6 sobre 1, 6. 6 por 1, 6. Entonces esto es simplemente 6. Menos logaritmo natural de ¿cuánto? 2 menos 1, 1. Logaritmo natural de 1 multiplicado por 4. Y en el denominador tenemos un 1, que ya ni siquiera era necesario anotarlo, ¿no? Entonces vamos a borrar esta línea de la fracción. Lo borro y voy a acomodar un poquito mejor a todo esto. Ahí lo acomodo ahí, citos, listo. Todo número elevado al exponente 0, ¿cuánto vale? 1, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Son conceptos elementales también de propiedades de los exponentes. Entonces, aquí tenemos 1. E a la 0 vale 1. Aquí por si acaso le vamos a poner eso. E a la 0, esto vale 1. Entonces, 1 por 2, eso es 2. 2 más 6, aquí tenemos 8. 8, y en el denominador un 2 y la raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada tenemos e a la 0. E a la 0 vale 1. 1 más 3. Directamente le podemos poner aquí 4, ¿no? Directo le pondré 4. 1 más 3, 4. Listo. Y aparte esto se está sumando con el 6 menos logaritmo natural de 1. Eso creo que es 0, si no me equivoco. Sí, 0 es eso. Entonces, esto es igual a 0. Todito esto es 0, ¿cierto? Logaritmo natural de 1, 0. 0 por 4, 0. ¿Qué nos queda? Solamente 6. Ahí nada más. ¿Y qué más? Podemos simplificar esto. Miren, mitad, mitad, 1, mitad, 4. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, la derivada de la función cuando x es igual a 1 es igual a 4 dividido entre 2 más 6. Entonces, la derivada de la función cuando x es igual a 1 es 4 entre 2, 2. 2 más 6, 8. Listo. Ahí está nuestra derivada. Con eso terminamos esta derivada y podemos resaltar un poquito poniéndole dentro de un recuadro. Aparte de hallar la derivada, nos dice interpretar, ¿no? Aquí viene lo interesante, interpretar una derivada. Para quienes no recuerden y lo han olvidado, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva de la función. Por ejemplo, vamos a tratar de ilustrar un poquito esto por si se les ha olvidado. Aquí voy a poner un eje cartesiano. Pondremos aquí la y aquí pondremos la x. Y cuando tú tratas de graficar una curva, tu curva puede tener distintas formas. Puede ser una simple parábola o incluso puede ser algo como esto, así, algo así más o menos, una curva de alguna función. Y te dice, quiero que me interpretes la derivada de esta función cuando x vale 1. Vamos a suponer que x1 está por aquí. Entonces, justamente en ese punto de x, ahí cuando se intersecta con la curva, ahí tienes el punto. Sobre ese punto pasa una recta tangente. Vamos a tratar de hacerlo recto. Aquí suerte que hay una línea. Aquí vamos a poner una línea. Por ahí, por ese punto. A ver, lo voy a acomodar un poquito mejor para que se entienda. Por ahí pasa una recta tangente, que solamente intersecta a la curva en ese punto, exactamente en ese punto. Ahí, justamente en ese punto. Y toda recta tiene una pendiente. Esa pendiente te indica si la recta es creciente o si es decreciente. Y en qué razón está creciendo o está decreciendo. Entonces, con esta derivada de la función cuando x vale 1, podemos nosotros interpretar. ¿Cómo se hace la interpretación? Aquí lo vamos a escribir. Interpretación. Aquí es algo teórico. Y diremos en x igual a 1, la función es, ¿te fijas? ¿Qué valor hemos obtenido en la derivada? 8. Es un número positivo.
Si tu derivada es positiva, entonces la función es creciente. Creciente. Si tu derivada te hubiera salido negativo, y vas a decir la función es decreciente, ¿ya? A razón de, toda pendiente, una pendiente tiene una fracción. Generalmente se lo representa como una fracción. Aquí tienes algún valor. Voy a ponerle un ejemplo nomás. Voy a decir aquí 3 y aquí 2. ¿Ya? 3 medios. Lo que está en el numerador, esto que está en el numerador es sobre el eje Y. Y lo que está en el denominador, esto es sobre el eje X. Nuestra derivada es 8, ¿no? 8. Eso como fracción, ¿cómo se vería? 8 sobre 1, ¿cierto? Entonces diremos lo siguiente. En x igual a 1, la función es creciente a razón de 8 unidades. 8 unidades en el eje Y. Lo vamos a poner entre comillas. Eje Y el denominador de ese 8, ¿cuánto es? 1, ¿no? Por cada una unidad. Por cada una unidad en el eje X. Ahí está. Esa es nuestra interpretación. Y con eso termina la explicación de este ejercicio. ¿Qué les pareció? ¿Complicado? No, ¿verdad? Solo es cuestión de utilizar las fórmulas y tener presente qué es la derivada de una función. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función, a la curva. Generalmente son curvas las gráficas de las funciones que nos dan. Bueno, ahí terminamos. Gracias por conectarse y por participar. Les voy a mandar el video de esta clase para que puedan seguir repasando y también los otros videos que les había mencionado hace un momento. Pueden escribir en el grupo si tienen alguna duda sobre algún ejercicio de examen de mesa y así les iré indicando. Si tengo tiempo en ese momento, les indico en ese rato. Y a veces por la noche les voy explicando las dudas que tengan. ¿Listo? Ahí quedamos entonces. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego, Oxy, gracias. Chao, chao, chao.